Sí, yo creo que es mucho más sencillo para compartirlo. Algunos somos más visuales, algunos somos más con la audición de escuchar o en la conexión de ambas nos ayuda. Orar con los salmos. ¿Qué significa orar con los salmos? Leyendo la Biblia nos encontramos continuamente con oraciones de distintos tipos, pero encontramos también un libro compuesto solo de oraciones, libro que se ha convertido en patria, lugar de entrenamiento y casa de innumerables orantes. Se trata del libro de los Salmos, que comunica el saber rezar a través de las experiencias del diálogo con Dios. Encontramos todos los sentimientos humanos, alegrías, dolores, dudas, esperanzas, amarguras. Esto nos lo dice en una de sus conferencias el Papa Francisco. Qué bello, ¿verdad? Pero antes de ir con el tema de los salmos, yo sé que ustedes han escuchado antes acerca de la oración, lo que significa, cómo orar. Ya vieron el tema antes, pero solamente para recordarlo un poquito, para que nos ayuden a entrarnos en lo que son los salmos. ¿Qué es la oración? ¿Se puede realmente orar o dialogar con Dios? Entonces decimos, la oración consiste en elevar el corazón a Dios. Cuando una persona ora, entra en una relación personal con Él, en una relación de amistad con Dios. No puede ser algo forzado, tiene que ser algo natural. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la oración es la elevación del alma hacia Dios o la petición al Señor de bienes conformes a su voluntad. La oración es también un don de Dios que sale al encuentro del hombre. La oración cristiana es relación personal y viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo que habita en sus corazones. Entonces ya dijimos que el don de la oración es uno de los regalos más hermosos que Dios ha hecho a los hombres y mujeres, que es el encuentro del manantial de agua viva de Dios con la sed del hombre. Pero orar es comunicarnos con Él, dialogar, hablarle. Es mucho más que repetir cosas. No se trata de mover la boca, sino el corazón. Es permanecer en comunión con Dios, pertenecerle. Es un diálogo, no un monólogo. A veces solamente queremos pedir, pedir, pedir y se nos olvida hacer un poco de silencio para escuchar también la voz de Dios. Pues recordar que siempre es un diálogo. La oración del hombre y la mujer es siempre respuesta a Dios que nos amó primero. Nos lo dice la primera carta de Juan 4:10. Suya es la iniciativa y a nosotros nos corresponde responder a su llamado. Dios es el que nos habla primero, es el que nos ama primero. Eh, algunas personas le dicen a la oración, le dedicamos poco tiempo a la oración, a veces nada. Algunos pueden pasar semanas, meses, incluso hasta años sin hacerlo. Otros, en cambio, quizá vamos descubriendo esa riqueza del diálogo íntimo, profundo con Dios. Generalmente las primeras experiencias de oración son de peticiones. Recordamos que como niños nuestras primeras experiencias siempre es el ángel de la guarda, en la oración de pedir por mamá, por papá, por los hermanos, por los más cercanos hacia nosotros. De ahí después vamos aprendiendo a pedir más y entonces conocemos la oración del Padre Nuestro, que nos ayuda a pedir el pan de cada día. La oración de petición es un primer paso. Todos recurrimos, como ya dije antes, a Dios cuando lo necesitamos, es decir, cuando nos sentimos solos, desamparados, impotentes, angustiados, deprimidos, doloridos, cansados o agobiados, cuando las dificultades son mayores de lo que podemos soportar, cuando no sabemos resolver nuestros propios problemas. ¿A quién no le pasa, verdad? No está mal pedir de ninguna manera, al contrario,
El mismo Jesús nos dijo que lo que hagamos, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Y también nos dijo que cómo hacerlo. Todo lo que lo pidan, todo lo que pidan, pídanlo con fe y lo alcanzarán. Entonces, ¿qué será lo que podemos pedir que hará que nuestra alegría sea perfecta? Ciertamente no podemos pedirlo todo. Pidan lo que quieran y lo obtendrán. Eso nos lo dice Juan 15:7. Pero, ¿qué es lo que más nos conviene? La respuesta la encontramos en el Evangelio según San Lucas. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Lucas 11:13. Hay en la oración de petición una jerarquía. La petición del perdón debería ser siempre nuestra primer pedido. La petición comunitaria debería estar siempre antes que la individual y la súplica por el reino antes que cualquier otra cosa. Cuando estamos agobiados, por supuesto, siempre acudimos a la de petición. Queremos que nos resuelva primero los problemas a nosotros, ¿verdad? Pero con el tiempo nos damos cuenta que puede ser mucho más que solo pedir por nosotros mismos. Si bien la acción de gracias es una oración agradable a Dios, si está llena de orgullo y altanería, no es recibida por el Señor. El fariseo de pie oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Yo en cambio ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. Dice la palabra del Señor, no aceptó esta oración. Y a veces cuando preguntamos cuál es la religión de las prostitutas, de los alcohólicos, de los drogadictos, dice que son católicos porque es la única que los acepta, ¿verdad? Ante todo, es la oración de verdad que sale del corazón la que recibe Dios, no la oración egoísta. Jesús mismo con su oración nos enseñó a dar gracias. Frente a la tumba de Lázaro mandó quitar la piedra y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas. Qué bello, ¿verdad? Dios siempre nos está escuchando. La alabanza no es una tarea más de los creyentes, por el contrario, es un deber de justicia y un privilegio. El Salmo 66 nos invita: hagan oír bien alto su alabanza. La alabanza es y será siempre la fortaleza del hombre y la debilidad de Dios. Si alabamos a Dios fuertemente, Él nos escuchará, siempre nos escuchará. Y por último, bueno, todavía no, pero aún mejor que la acción de gracias es la alabanza. Cada vez que pedimos o damos gracias, lo hacemos por algo de nuestro interés. La alabanza, en cambio, es una oración más perfecta y gratuita. Alabamos y bendecimos a Dios porque es Dios y merece nuestra alabanza, porque Él es el creador y nosotros sus criaturas. Alabar y reconocer el reinado, la soberanía y el poder de Dios sobre nuestras vidas y sobre toda la creación. No es un reconocimiento por lo que Él hace, sino por lo que Él es, Dios. El Salmo 22:4 dice: tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Imaginemos el poder de nuestra alabanza que hace Dios habitar entre nosotros.
Con razón dice la palabra, su alabanza estará siempre en mis labios. Y por supuesto, Padre George nos dice, nuestra oración no debe ser una oración limitada, solo personal. Debe llegar al trono de Dios solo después de haber tocado los puntos más lejanos de la creación de Dios y de haber deplorado toda la miseria humana y habernos regocijado en las bondades de Dios para con sus criaturas. Personalmente, siempre tengo esta escrita de Father George en mi mente cada vez que hago oración, recordando que no es solamente por mí misma, mi familia o las personas que están cerca de mí, tiene que ser mucho más allá de solo lo que tengo a mi alrededor o lo que puedo llegar a ver. Es mucho más la necesidad. Ahora sí, veamos qué son los salmos para que podamos entender por qué es importante rezar con ellos. Los salmos son al mismo tiempo poemas religiosos, plegarias. El verbo singer, típico en el lenguaje bíblico de los salmos, quiere decir tocar música, tocar un instrumento, cantar. Los salmos hacen referencia ante todo a una expresión musical. Ya saben que se dice que el que canta ora dos veces. Lamentablemente no todos tenemos una voz tan bonita para cantar, aunque se hace lo posible, ¿verdad? Podemos escuchar la música, pero qué gracia los que pueden cantar y tienen buena voz. Y aunque no tengamos buena voz, hay que cantar con los salmos, por supuesto. Los nombres, el salterio del griego salterion, propiamente nombre de instrumento de cuerda que acompañaba los cantos, los salmos. Es la colección de los 150 salmos, del Salmo 10 al Salmo 148, la numeración de la Biblia hebrea. La que aquí seguimos se adelanta en una unidad a la Biblia griega, y la Vulgata, que unen los Salmos 9 y 10 y los Salmos 114 y 115, pero dividen en dos el Salmo 116 y el Salmo 148. A veces nos damos cuenta que estamos en una versión de la Biblia y pedimos un salmo y no lo tengo. Dice, es que yo lo tengo diferente. Entonces, a esto se refiere. Algunas lo ponen entre paréntesis y es mucho más fácil seguirlo. Al conjunto de cantos acompañados por instrumentos se lo llamó en el principio salterio o salterio y más recientemente el libro de los salmos. Los israelitas desde sus comienzos han cultivado el canto y la poesía. La Biblia nos muestra tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento poemas y cánticos de una extraordinaria belleza. El libro de los Salmos es un verdadero tesoro del canto y la poesía de Israel. Creo que haciendo esta investigación ahora tengo mucho más presente lo importante que es orar con los salmos. Una antigua tradición judía sugiere a David como el autor de la mayor parte de los salmos. Esto fundamenta en los pasajes bíblicos que atribuyen a David un especial talento para la música y la poesía. Primer libro de Samuel 16 al 17 y la segunda de Samuel 23:1. Sin embargo, la variedad de estilos y las referencias a distintos acontecimientos históricos demuestran que no se trataba de la obra de un solo autor ni el resultado de una sola época. Y en realidad, el Salterio es el libro de oración que los israelitas fueron componiendo a lo largo de varios siglos para dialogar con Dios a través de 150 poemas religiosos,
Nos llega experiencias profundas de vida, de triunfos y fracasos, rebeldías y arrepentimientos, alabanzas, adoración y acción de gracias. Y también el clamor y la súplica que brota de la enfermedad, la injusticia, la persecución y el destierro. Parece que esto no pasa de moda, siempre es como nuestro presente, todas estas necesidades, todos estos sufrimientos. Solo cambia la época, pero la necesidad y esta necesidad de expresarse, de orar, siempre va a ser la misma. Al conjunto de los salmos en hebreo se le denomina Tehilim, que se puede traducir como himnos o cantos de alabanza. Si bien este nombre se adapta muy bien a un buen grupo de salmos, no se debe dejar de considerar otros dos grupos importantes, que son los de súplica y son los de acción de gracias. Los himnos expresan alabanzas gozosas del pueblo creyente frente a la grandeza y a la bondad de Dios. Las súplicas responden a la necesidad de apelar confiadamente a la misericordia divina en los momentos de necesidad. Y por último, los cantos de acción de gracias expresan el reconocimiento de la ayuda recibida del Señor. Lo propio de estos salmos es el relato de los sufrimientos padecidos y la solemne proclamación de los beneficios alcanzados. Pero aún en tan variados temas se advierten en el desarrollo de muchos salmos y del salterio en general un movimiento ascendente de alabanza que desemboca admirablemente en los tres últimos salmos, que es el 148, el 149 y el 150, para que los tengan en mente. Los salmos nunca pasarán de moda. En primer lugar, porque la palabra de Dios es siempre actual. En segundo lugar, porque al igual que los primeros cristianos, seguimos el ejemplo de Cristo. Los salmos lo acompañaron a lo largo de su vida. Es justamente un salmo el que expresa el sentido de su misión al venir al mundo. Aquí estoy, he venido como está escrito en la ley, para hacer tu voluntad. Lo vemos en el Salmo 40, 8, 9. En diversos pasajes del Nuevo Testamento se nos muestra la oración frecuente de Jesús con los salmos. Desde niño junto a María y José aprendió a cantar los salmos en sus peregrinaciones a Jerusalén. Mucho antes de su ministerio público, él ya conocía y cantaba los salmos. Así leemos en el Evangelio de Lucas. Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre. Lucas 2, 41 al 40, del 41 al 42. En la última cena entonó los salmos que recitaban los judíos al celebrar la cena pascual. Después del canto de los salmos salieron hacia el monte de los olivos. Mateo 26:30. Y en la cruz recurrió una vez más al salterio para expresar su dolor y su abandono, confiado en las manos del Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y a veces en tiempos cruciales o de pérdida, de mucho dolor, en vez de clamar y pedir a Dios, tratamos de olvidarlo, ¿verdad? Porque estamos muy confundidos. Pero debemos de ser como Jesús, siempre confiar en Dios, siempre proclamar al Padre. La nueva alianza, sin cambiar la palabra, ha dado plenitud al sentido de los salmos. Alaba y bendice a Dios por haber rescatado a la humanidad con la sangre de su Hijo
y haber enviado al Espíritu Santo. Los salmos ven coronado todas las expectativas en Cristo. El Mesías ha venido, reina entre las naciones, y todos los pueblos son llamados a alabarlo. Recordamos que Jesús siempre es presente, ¿verdad? Por tanto, los salmos tienen un valor incalculable. Son por excelencia la oración del Antiguo Testamento. Ahora veamos el término salmo. Proviene del griego y significa oración cantada. Ya lo escuchamos, pero solo para repetirlo y que se nos quede presente. Oración cantada y acompañada por instrumentos musicales. Son un total de 150 y forman el libro más extenso de la Biblia, llamado el libro de los Salmos. En hebreo, el libro de los Salmos recibe el nombre de Tehilim, es decir, alabanza. Algunos salmos incluyen meditaciones acerca de cómo se cantaban algún tiempo después de que surgieran. Tengo las faltas de ortografía, lo siento. Por ejemplo, el Salmo 12, que sería el 11.1, dice, del maestro del coro para instrumentos de 8 cuerdas. El Salmo de David. Se entiende fácilmente que eran cantados. Basta mirar las meditaciones de algunos de ellos, por ejemplo, el Salmo 22, 21.1, leemos, del maestro de coro, según la sierva de la aurora, Salmo de David. Esto significa que cuando se escribió este salmo, se cantaba con la melodía de una canción conocida como la sierva de la aurora. Entre los salmos tenemos diferentes géneros literarios. ¿Cuáles son esos géneros literarios? Mejor clasificación se obtiene con el estudio de las formas literarias y desde este punto de vista estilístico. Se distinguen 3 grandes géneros: los himnos, las súplicas y las acciones de gracias, que ya lo vimos anteriormente. No se trata de una división exhaustiva porque existen formas secundarias, irregulares o mixtas, y no siempre corresponde a un agrupamiento de los salmos que se pudieran hacer según sus temas o intenciones. Tenemos los himnos. Aquí, como yo sé que ustedes son muy buenos y tienen la Biblia a un lado, les daré algunos minutos para que podamos interactuar un poquito. Pueden levantar la mano digital para ver quién quiere participar y buscarlos y leerlos. Cuando menos 1 o 2 de cada uno. Un par de minutos para que corran y busquen su Biblia. Ok, puede levantar su manita digital y entonces yo sé quién es el que quiere participar. Si no, con la ayuda de Padre Arturo. Los salmos de himnos son el Salmo 8, el 19, el 29, el 33, el 46, al 48, el 76, el 84, el 87, 93, 96, 100, 103, 106, 113, 114, el 117, el 122, 135, el 136, el 145 y el 150. Su composición es bastante uniforme. Todos comienzan con una exhortación a la alabanza divina. El cuerpo del himno detalla los motivos de esta alabanza, los prodigios realizados por Yahvé en la naturaleza, especialmente su obra creadora, y en la historia, particularmente la salvación concedida a su pueblo. La conclusión repite la fórmula de introducción
o expresa una oración. Entonces, ¿quién dice yo? ¿Quién busca el Salmo 8? Xochitl y Lino levantaron su mano. Entonces, búscame el Salmo 8 Lino y Xochitl el 136 para tener una idea de estos salmos. Listo, estoy listo en el momento que me diga. Léelo, por favor, algunos versículos. Salmo 8. Ok, no sé si ahí me escuchan bien. Sí, sí te escuchamos. Ok, Salmo 8. Majestad de Dios y dignidad del hombre. Al director de coro, a la manera del cántico, los lagares, Salmo de David. Señor, Dios nuestro, cuán admirable es tu nombre en toda la tierra, pues ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de infantes y lactantes preparaste alabanza contra tus adversarios, para refrenar al enemigo y al rebelde. Cuando miro tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre que te acuerdes de él, o el hijo del hombre que cuidas de él? E hiciste poco menos que los ángeles, de gloria y honor le coronaste. Dístele poder sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste debajo de sus pies, ovejas y bueyes todos, además las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, todo cuanto surca las sendas de los mares. Señor, dueño nuestro, cuán admirable es tu nombre en toda la tierra. Muchas gracias. Entonces, escuchamos un ejemplo, ¿verdad? Gracias. Gracias, Lino. Xochitl, ¿puedes Sí, leer una partecita? Si está muy largo, leemos solo una parte. ok. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Den gracias al Dios de dioses, porque su amor es eterno. Den gracias al Señor de señores, porque su amor es eterno. Al único que hace grandes maravillas, porque su amor es eterno. Al que hizo los cielos con sabiduría, porque su amor es eterno. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque su amor es eterno. Al que hizo el sol y la luna, porque su amor es eterno. El sol para alumbrar de día, porque su amor es eterno. La luna y las estrellas para alumbrar de noche, porque su amor es eterno. Al que hirió al primer hijo de toda familia egipcia, porque su amor es eterno. Al que sacó de Egipto a los israelitas, porque su amor es eterno. ¿Hasta ahí o sigo? Hasta ahí está bien, ya tenemos una idea porque es bastante largo, ¿verdad? Ujú. Ya tenemos una idea, los, los salmos y los himnos. Ahora vamos a ver las súplicas o salmos de sufrimiento. A diferencia de los himnos, las súplicas no cantan la gloria de Yahvé, sino que se dirigen a Él. Generalmente comienzan con una invocación a la que acompañan una petición de ayuda, una oración o una expresión de confianza. En el cuerpo del salmo se intenta conmover a Yahvé, describiendo la triste situación de los suplicantes, con metáforas que son tópicos y que rara vez permiten determinar las circunstancias históricas o concretas de la oración. Se habla de las aguas del abismo, de las acechas de la muerte o del Seol, de enemigos o de bestias, perros, leones, toros, que amenazan o desgarran de hueso, que se secan o se quiebran, del corazón que palpita y se estremece. Y estos se dividen en dos, pueden ser colectivos o individuales. Entonces veamos de súplicas colectivas. Tenemos el Salmo 12, 44, 60, 74, 79, 80, 83, 85, 106, 123, 129, 137. Entonces queremos dos voluntarios diferentes.
Nelly y Ana habían levantado su mano y ahora María Nelly, Luisa también. puedes hacer buscar el 44 y veamos el 12, el 12. Nelly, el 44, por favor. Tal vez María Luisa o Luz María que habían levantado ya quisieran Ok. colaborar. María Luisa, por favor. Sí. Perdón, es que lo estaba yo buscando. Yo lo Ah, tengo, Ok. sí, entonces está bien el. ¿sí? Dice, Salmo 44. Lo escuchamos, oh Dios, con nuestros oídos y nos lo transmitieron nuestros padres. Las hazañas que en su época tú hiciste, con tu propia mano en otros tiempos. A ver, un poquito más. Para implantarlos expulsaste a naciones, para extenderlos maltrataste a tu pueblo. No Gracias. conquistó al país su propia espada, ni su brazo los hizo vencedores, sino que fueron tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque los amabas. Tú, mi rey y mi Dios, es quien decide las victorias de Jacob. Gracias. María Luisa, ¿quieres buscar el 12, por favor? Sí, sí, hermano, ya. Gracias. Casi no te escuchamos. ¿Puedes Ay, acercarte un poquito más al micrófono? sí, claro que sí. Listo, ahora te oímos perfecto. Gracias. Tú, Señor, nos protegerás y nos librarás. Sálvanos, Señor, que ya no queda gente de bien. Se ha perdido la lealtad entre los hombres. Se engañan unos a otros. Hablan con labios aduladores y doblez de corazón. Que el Señor acabe con esos labios aduladores, con esas lenguas engreídas, que dicen, triunfaremos con nuestra lengua, nuestros labios nos defenderán. ¿Quién nos dominará? Por la opresión de los humildes, por el grito de los pobres. Ahora me levanto yo, dice el Señor, y daré la salvación a quien la ansía. Muchas gracias, María Luisa. Nos vamos Con gusto. teniendo una idea, ¿verdad? De los diferentes. Nos dice que estos salmos, su oración puede ser un desastre nacional, derrota o destrucción o una necesidad común. En estos casos se pide la salvación y la restauración del pueblo. En los salmos 74 y 137, por lo menos, como asimismo la colección de lamentaciones atribuidas por la tradición a Jeremías, reflejan las consecuencias de la ruina de Jerusalén del año 587. El Salmo 85 expresa los sentimientos de los repatriados. El Salmo 106 es una confesión general de los pecados de la nación. Y entonces tenemos en los salmos súplicas individuales. El Salmo 3, ¿quién era la otra persona que estaba para ayudarnos? Luz María. Rosina había levantado y Luz María también. Luz María, ¿puedes buscarnos el Salmo 3?
el Señor me dijo, anda otra vez y ama a una mujer querida por otro, y sin embargo adúltera, porque también el Señor ama a los hijos de Israel, aunque ellos se vayan detrás de otros dioses y saboreen los pasteles de pasas. Yo la adquirí por 15 monedas de plata y por 1,5 cargas de cebada. Y le dije, perdón, estoy en otro. Sí, No sí, es, sí. no es. No es el 3. No. No. El Salmo 3. Sí. Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos los que se levantan contra mí? ¿Cuántos los que dicen de mí? Ya no lo protege Dios. Pero tú, Señor, eres mi escudo protector. Tú eres mi gloria. Me haces salir vencedor. Clamo al Señor gritando, y Él me responde desde su monte santo. Puedo dormir y despertar porque el Señor me sostiene. No temo a esa multitud innumerable que me acorrala por todas partes. ¿Hasta ahí? Sí, está bien, muchas gracias. ¿Y la otra persona me puedes buscar el 140? Rosina. Rosina, gracias. No puedo ver las manitas levantadas, lo siento, gracias. Sí, está bien. El 140. Sí. Es que tengo 140 y dice 139 en mi Biblia. Entonces tiene que ser el que sigue. El 141, ok. Dice, Señor, te llamo, ven a mí sin demora, escucha mi voz cuando a ti grito. Suba ante mi oración como el incienso, mis manos que a ti levanto, sean como la ofrenda de la tarde. Pon, Señor, una guardia ante mi boca y vigila la puerta de mis labios. Mi corazón no inclines a obras malas, que el negocios oscuros no me meta con los que hacen el mal. No me dejes probar sus golosinas, que el justo me golpee y me corrija, y el oleo de las manos no luzca en mi cabeza. Mi oración denunciará siempre sus crímenes. Hasta ahí está bien, muchas gracias. Entonces damos cuenta que estos son de individuales, peticiones individuales, de súplica individual, ¿verdad? Son plegarias, estas plegarias son particularmente numerosas y el contenido de las mismas es muy variado. Además de los peligros de muerte, las persecuciones, el destierro y la vejez, los males cuya liberación piden son en especial la enfermedad, la calumnia y el pecado. No quedan suficientemente definidos los enemigos, los malhechores, aquellos de quienes se aquejan o contra los cuales se enojan. Entonces aquí ya tienen algunos ejemplos, si quieren, si copiaron los salmos, cuando tengan necesidad, más o menos saben cuál buscar. Si no, ya dijimos que siempre el que más nos acerca a Dios, el que más nos mueve, ese es. Entonces tenemos las acciones de gracias, los salmos de acciones de gracias. Ya se ha visto que las súplicas podrían concluir con un agradecimiento a Yahvé por haber escuchado la oración. Este agradecimiento puede convertirse en lo esencial del poema, en los salmos de acción de gracias, que no son muy numerosos. Así el Salmo 18, el 21, el 30, el 33, el 34, 40, el 65 al 68, el 92, el 116, el 118, el 124, el 129, el 138 y el 144. La razón por qué los repito todos es porque algunos no están viendo la pantalla, ¿verdad? Algunos trabajan, no solamente escuchan el audio. Rara vez son colectivos. El pueblo da a ellos las gracias por la liberación de un peligro, por la abundancia de las cosechas, por los beneficios concedidos al rey. Más a menudo son individuales.
Los particulares, tras evocar los males padecidos y la oración atendida, expresan su agradecimiento y exhortan a los fieles a alabar con ellos a Yahvé. Y no buscamos, ¿verdad? Un voluntario para leer solamente uno. ¿Quién dice yo? Yo tengo el Salmo 21. Listo, si ya lo tienes, adelante, Señor. por favor. ¿Tu nombre? Nelly. Nelly, por favor, Nelly. Señor, tu fuerza regocija al rey. ¿Cómo se alegra si tú lo haces triunfar? Le has cumplido sus más caros deseos. No le has negado lo que te pedía. Tú le presentas buenas bendiciones. Corona fino corona su cabeza. La vida que te pido, tú se la diste. Largos días, muchos y muchos años. Debido a tu favor, será muy famoso. Derramarás sobre él honor y majestad. Has puesto sobre él bendiciones eternas. Tú lo haces feliz con tu presencia. Muchas gracias. Del maestro del coro, Salmo de David. Entonces, ¿de qué es esto? De acción de gracias. Los autores y las fechas, los títulos atribuyen 73 salmos a David, 12 a Zafat, 11 a los hijos de Coré y salmos aislados a Hernán, Emán, Etá o Yedutun, Moisés y Salomón. 35 salmos quedan sin atribución. Los títulos de la versión griega no coinciden siempre con el hebreo y atribuyen 82 salmos a David. La versión siríaca difiere aún más. Estos títulos quizás no pretendían designar a los autores de los salmos. La fórmula hebrea solamente establece una cierta relación del salmo con el personaje nombrado, sea por razón de la conveniencia del tema, sea porque este salmo pertenecía a una colección puesta bajo su nombre. Los salmos de los hijos de Coré pertenecían al repertorio de esta familia de cantores, así como los numerosos del maestro del coro, Salmo el 4, el 5, el 6, el 8, etc. Eran piezas que ejecutaban en la capilla del templo. Había asimismo una colección de Asaf y otras davídica, pero bien pronto se llegó a ver en esas etiquetas de procedencia indicaciones de autor. Y algunos salmos de David recibieron un subtítulo que precisaba las circunstancias de la vida del rey y de la que se compuso el poema. El Salmo 3, el 7, el 18, el 34, el 51, el 52, el 54, etc. Y finalmente la tradición ha visto en David no solo al autor de todos los salmos que lleva su nombre, sino de todo el salterio. Vemos que es tan evidente la riqueza religiosa de los salmos que no son necesarias muchas palabras. Ellos fueron la oración del Antiguo Testamento en la que el mismo Dios inspiró los sentimientos que sus hijos deben albergar con respecto a Él y a las palabras que deben servirse al dirigirse a Él. Los recitaron Jesús y la Virgen, los apóstoles y los primeros mártires. La iglesia cristiana ha hecho de ellos, sin cambiarlos, su oración oficial. Sin cambios, esos gritos de alabanza, de súplica o de acción de gracias, arrancados a los salmistas en las circunstancias de su época y de su experiencia personal, tienen un eco universal porque expresan la actitud que todo hombre y mujer debe adoptar ante Dios. Sin cambios en las palabras, pero con un enriquecimiento considerable del sentido. En la nueva alianza, el fiel alaba y agradece a Dios, que le ha revelado el secreto de su vida íntima,
que le ha rescatado con la sangre de su Hijo, que se ha infundido en su espíritu y en la recitación litúrgica. Cada salmo concluye con la doxología trinitaria del gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Las viejas súplicas se hacen más ardientes una vez que la cena, la cruz y la resurrección han enseñado al hombre y a la mujer el amor infinito de Dios, la universalidad y la gravedad del pecado, la gloria prometida a los justos, las esperanzas contadas por los salmistas se realizan en el Mesías. El Mesías ha venido y reina, y todas las naciones son llamadas para que lo alaben. Pues aquí termino y decimos, si queremos conocer a Jesús y si amamos a Jesús, lo tenemos que hacer a través de la oración con los salmos, porque Él los oraba. Y es la forma de entender por qué Él vino, ¿verdad? Tan importante. ¿Tengo más tiempo o ya no? Sí, tenemos todavía unos minutos para preguntas o comentarios. Solamente. Ok. Porque tenía algo para la conclusión, pero si no, está bien. Sí, tenemos suficiente tiempo. A menos que podamos hacer las preguntas. Sí. Trinidad, ¿levantaste la mano? Pues sí, hoy el grupo no está tan participativo como en otras ocasiones, pero bueno. A mí en lo personal, bueno, gracias hermana, ahora que me comparte bastante, me alimenta, porque dentro de lo que hemos caminado en la experiencia, nosotros nos dedicamos al misterio de la música en el coro, a alabar al Señor. Y lo que hoy sé de los salmos que no sabía, de cómo están divididos en himnos, súplicas, pues me llena, ¿no? Y me transporta a diferentes momentos de mi vida. Y que sí, hay veces que, como cuando inicia la presentación, cuando no sabes cómo arreglar tus problemas, ¿no? Cuando no sabes dónde está el derrumbe en caso de emergencia, quizás. Sin embargo, siempre la palabra de Dios y sobre todo para mí en lo personal, la alabanza ha sido un alimento espiritual, caminando con la fe en acción también, claro. Pero me comparte mucho, ubico varias partes de mi vida, como mencionaba, en diferentes épocas, ¿no? Tengo 47 años. Yo inicié por ahí muy joven, a los 18, 19, y gracias a Dios que seguimos, ¿no? Y agradecido el día de hoy, el tema bastante amplio, pero muy bien conducido, gracias y bastante claro. Gracias, hermana, bendiciones. Muchas gracias, Trinidad, por compartir. Voy a prender la tele, pero no la prendo. No, todavía. Lino tiene la mano levantada. Levantada, exacto. Por favor, ¿nos compartes? Sí, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Primero que nada, agradecer esta luz que nos arroja sobre el tema de los salmos. Yo tenía la idea que eran de Rey David y los proverbios de Salomón. Ahora me doy cuenta que hay mucho por aprender, mucho conocimiento. La clasificación, como bien menciona el hermano Trini, cómo se van clasificando, cómo los podemos adaptar. En esta experiencia de la vida religiosa, a veces de repente me encuentro con datos serios en los evangelios o en algunos otros pasajes de la Biblia, y de repente me voy a los salmos, voy a los proverbios, como que me distraen, me relajan, me ayudan.
salgo, camino en el jardín o un ratito en las calles de la ciudad, ya con los salmos en la cabeza, incluso a veces dan ganas hasta de cantarlos. Yo no tengo el don que tiene, por ejemplo, el hermano Trimi de cantar, pero dan ganas de cantar las palabras del rey David y me quedo pensando, ¿cómo habrá sido en aquel tiempo con la cítara, con, no sé, con algún instrumento? ¿Cómo pudo haber sido cómo eran estas alabanzas a nuestro Dios? Regreso y ya un poquito con la mente despejada, con el espíritu un poquito ya en paz y regreso a los estudios bíblicos, me vuelvo a concentrar. Y esta es la parte de la experiencia que quería compartir con ustedes. Agradeciendo el tema muy bonito y nos deja con mucha tarea. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lino. Y canta, no importa que no cante, que te escuche la gente, que estás alegre. Okay, gracias, haré el intento, gracias. ¿Alguien más? Ya por último. Irma. Por favor, Irma, compártenos. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, claro que sí, te escuchamos. Ay, pues no pude iniciar desde un principio como debió deber ser, porque tuve problemas con mi internet, ya entré tarde. Pero bueno, yo les quiero compartir que yo siempre hacía mi oración. Entonces a mí mi párroco me regaló la liturgia de las horas. Y llegó el momento en que yo sentía que hacía mi oración y yo les decía muy flaca. Ya como que yo sentía que no llegaba a Dios. Y busqué personas entonces me recordé que mi párroco me había regalado la liturgia de las horas. Yo llegué a ellas porque cuando iba a reuniones de liturgia no las pedían, pero nunca aprendí a manejarlas, porque llegó la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces cuando me acordé que tenía liturgia de las horas, dije, esto me va a ayudar. Busqué personas yo me acerqué a varias personas y nadie sabía leer la liturgia de las horas. Entonces me acerqué por internet y medio aprendí. Y ya después Dios puso en mi camino a una persona que nomás me dio así como que una embarradita, como se dice, valga la expresión. Entre ella y con internet fui aprendiendo. Dicen que echando a perder se aprende. Y sí es cierto. No, orando se aprende a orar. Orando es como uno exactamente, aprende a orar. Y yo por la gracia de Dios y la sabiduría que me dio, hoy ya las manejo. Se puede decir que a un 85%. Y descubrí lo poco que escuché, ¿verdad? Porque le repito, entré tarde por las consecuencias del internet. No te preocupes. Fallando. Entonces, yo le decía a Dios, yo te las ofrezco de corazón, con errores, pero lo estoy haciendo de corazón. Entonces, entendí los mensajes y cómo muchas veces Dios nos habla, cómo debemos de vivir la vida, con qué actitud lo debemos de hacer. En nosotros está cómo debemos desarrollar nuestro día a día al vivir. Y algo que se me ha grabado y he aprendido, que en la actitud, y si lo vemos con amor y alegría, así vamos a vivir. Por ejemplo, me gusta mucho el canto de Zacarías. Y no recuerdo el salmo, donde también los peces alaban al Señor. Es una cosa tan enriquecedora que me llena bastante. Exacto, que me llena bastante. Pero aún no las hago, me llena. Y como decía una compañera, nos habla Dios, porque sí es cierto. Nos habla por medio de los salmos, es muy cierto. El Salmo 8 es el que lo dice. Las aves del cielo, los peces del Señor. Muchas gracias, Irma, por compartir. Continúa, sigue orando y reflexiona quizá un salmo a la vez. Aprendemos más. Gracias a ti.
Gracias, muy amable. Pues muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por darme este espacio para compartir un poquito. Hay tanta información, nos queda corto el tiempo. Esta plataforma nos ayuda, nos da la oportunidad de podernos comunicar, de poder tener estas charlas, estos temas para seguir aprendiendo y seguir creciendo en nuestra propia fe y en nuestros apostolados. Quizá un tiempo se puede hacer como un estudio específico de la liturgia de las horas, ¿verdad? Y orarlo juntos. Eso también nos ayudaría para aprender un poquito más. Pero nuestra mejor herramienta siempre va a ser la Biblia. Tenerla presente y a veces podemos abrirla y nos lleva, ¿verdad? El mensaje. Los evangelios, pero los salmos también sabemos que es un todo. Un libro hecho de muchos libros en un solo libro. O sea, esa es nuestra mejor herramienta, la Biblia. Pues gracias a ti, hermana Janet, por esta exposición y esta manera de guiarlo, donde pones pues también tu propia experiencia de Dios a través de la Sagrada Escritura. Y coincido contigo, sería muy bueno abrir un espacio para hablar concretamente de la oración que la Iglesia hace con ese libro que se llama La Liturgia de las Horas, que es justamente orar con los salmos y en una distribución de las horas del día y parte de la iniciación de la noche y parte de la iniciación de la mañana, pero muy de madrugada como lo hacen los monjes. Pero claro, son temas importantes de los que todo católico debemos de saber, aunque sea un poco.